Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante, hasta el 16. Honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones. Diga conmigo: escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, diga firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec, diga, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Puede tomar asiento. Aleluya. Hemos estado enseñando sobre guerra espiritual. La palabra del Señor nos dice que la oración de la iglesia, que la lucha de la iglesia, que la guerra del pueblo de Dios no es contra carne ni sangre. Amén. No es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas infernales de maldad. Amén, iglesia. Entonces nuestra lucha no es contra, hermano, otra cosa que no sea contra las fuerzas infernales de maldad y de oscuridad. Vemos aquí en esta historia de el pueblo de Israel, según este libro segundo, que es el libro de Éxodo. Ahora, ¿quién es Amalec? Amalec es uno de los descendientes de Abraham, por cuanto Amalec es de la descendencia de Esaú, el hijo de Isaac, el gemelo. ¿Se acuerdan? Que Isaac, el hijo de Abraham, tuvo dos gemelos, dos varoncitos. Uno se llamó Esaú y el otro Jacob. Estos hombres de Amalec eran de la descendencia de el rubio, del rojizo, de Esaú. Se dice la historia que este pueblo era un pueblo nómada. Tenían sus campamentos aquí y luego se movían a otros lados y así vivían. Y parte de su modus vivendus, o escuche, que esto es lo que quiero enseñar esta noche, parte del modus vivendus de los amalequitas es que ellos se dedicaban a robar, se dedicaban a trampear, se dedicaban a quitarle los bienes a los que pasaban por las tierras de ellos. O sea, ellos tenían un corazón perverso y malvado y se habían levantado en esta historia, dice, contra el pueblo de Israel. Qué grave error, ¿verdad? Porque se levantaron contra el Dios de los ejércitos del cielo en la tierra. Aleluya. Entonces dice la Biblia que nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Cordero, no tenemos lucha contra carne y sangre. Cuando vivimos pruebas, cuando tenemos tentaciones, pasamos por procesos, hermano y hermana, la lucha nuestra no es contra las personas, no es contra fuerzas naturales, es contra fuerzas espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Amén. Así dice la Escritura. Entonces, veamos desde el verso 8 para que descifremos esto en un momento. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Decimos que Amalec representa a aquellos que vienen a quitarte la bendición. Amalec representa a aquellos que vienen a robarte lo que Dios te ha dado, a robarte lo que Dios te permitió tener. Algún amalequita le está tratando de robar su bendición. Yo no sé de qué manera. Su bendición económica, su bendición familiar, de alguna manera. Amalec representa el mal. Amalec representa aquella tribu que era malvada, perversa.
La historia dice que los amalequitas se dedicaban a eso. Por lo tanto, representa una imagen para la iglesia negativa. Ahora, ¿cómo la vencemos? Dice que se levantaron los amalequitas. Yo no sé esta tarde, esta noche, ¿quién se levantó contra usted? ¿Qué amalequita se ha levantado contra su vida? Le vuelvo a repetir esto porque muchas veces nosotros cogemos las luchas en la vida natural de la carne. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos entender esto, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra las fuerzas espirituales de maldad. Amén, iglesia. Entonces, sigamos el verso 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés, el profeta de Dios, el hombre de Dios, quien dirigía a Israel, el hombre guiado por el Espíritu del Señor, dirigía al pueblo de Dios. Dios está buscando hoy este tipo de hombres. Por eso dice que Moisés le dice a Josué: elige varones. Este mensaje es para la iglesia. Esta enseñanza es para que entendamos. Dice el verso 9: elige varones, escógenos varones. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9 que vosotros, dice el apóstol Pedro, hablando a la iglesia judía, pero tiene que ver con la iglesia neotestamentaria, también con nosotros. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, aleluya, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, Dios está hablándole a un pueblo escogido. La iglesia ha sido elegida como la novia de Jesucristo. Estamos en los preparativos. Y los preparativos de la iglesia son estos, porque la lucha de la iglesia no es contra carne y sangre, es contra los amalequitas, contra las fuerzas infernales, contra el que vino a robarle, contra el que vino a hurtar, porque Jesús lo vuelve a repetir en el libro de Juan. Dice allá en el Evangelio de San Juan, el enemigo dice que vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, aleluya. Esa es la bendición de nosotros, esa es la promesa para la iglesia. Y Cristo vino para darnos vida y en abundancia, vida en abundancia, aleluya. Varones escogidos. Una guerra, no se combate con gente indispuesta. La gente está dispuesta cuando Dios le hace favores, pero cuando tenemos lucha, la gente se echa para atrás. Cuando las cosas no salen bien, la gente está indispuesta. Pero Dios dice que Él nos ha escogido como iglesia, como real sacerdocio, como novia. No lo escogimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender el rol y la función de iglesia en esta tierra. El pueblo amalequita eran perversos, no eran cualquier pueblo. Entonces Moisés le dice a Josué: elige varones escogidos. La iglesia debe despertar y entender que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, no es contra el hermano, no es contra el vecino, no es contra aquel que le trata de hacer la vida imposible. Hay alguien detrás de él que se llama Satanás. Hay una fuerza oscura que trata de quitarle la paz, la bendición a la iglesia. Por eso tenemos que hoy entender este principio. Salude al vecino con una sonrisa, dígale: yo soy elegido, yo soy elegida. Dios nos escogió a nosotros. Nosotros no elegimos este camino. Nosotros solo decidimos seguirlo, pero Él nos eligió cuando no valíamos nada, cuando había pecado, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él le miró y le dijo: yo te llamo con amor eterno. Yo te amo y te llamo con amor eterno. Porque hay gente que es temerosa, que cuando vienen las pruebas: ay no, que ya no puedo. ¿Y quién dijo que usted va a poder? Todo lo puedo en Cristo. Este es el rol de la iglesia espiritual, cuando entendemos que no es por nuestra fuerza, es por el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Es por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Dios nos elige, nos escoge. No somos nosotros que lo escogimos a Él. Nosotros solo decidimos oír su voz. Por eso Jesús dijo aquella palabra: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Y es que el diablo va a oler el olor del Espíritu Santo en tu vida. Por eso usted tiene que entender que el que es de Dios no peca. El que es de Dios se mantiene. El que es de Dios, aunque se cae, se levanta. Porque nosotros somos de los que avanzamos, no somos de los que retrocedemos. ¡Aleluya! Si se raspó, levántese, sóbese un poquito y échele para adelante. Amén. Amén, iglesia. Dígale que está a su lado: si duele, sóbese, hermano, pero échele para adelante. Y porque hay gente que cuando le duele la palabra no quieren echar para adelante después. Ay no, que él predica muy fuerte el pastor.
Mejor me voy para allá, que allá me hablan bien bonito. Es que lo dijo por mí. ¿Y por quién más? El Espíritu Santo hablando, aleluya. Dice, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana, diga mañana. Mire, hermano, es que esto no es de esperar. Dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios significaba aquello que había surgido en la mano de Moisés. ¿Cómo qué? Como señal de la victoria del Dios Todopoderoso. Acuérdense que los egipcios no creían, solamente conocían a Moisés como aquel que había sido sucesor al faraón, aquel que había sido adoptado como hijo del faraón, y no lo conocían como un profeta de Dios. Es más, no conocían al Dios de los hebreos. Entonces, la vara que él llevaba en la mano era la señal cuando él llegó delante del faraón. Entonces, la vara es la señal de Dios. La vara es la señal. Entonces dice, esta señal estará en mi mano. O sea, la iglesia tiene que caminar por señales. Digo, la iglesia tiene que caminar por señales. Ahora, hay gente que malinterpreta esto. Si no mira señales, no camina. Porque la gente espera las señales para caminar. Yo camino para ver las señales. Hay alguien que quiere que entender esto esta noche. Hay alguien que tiene que entender esto esta noche. Hay gente que no avanza en Cristo hasta que mira las señales. Bueno, si Dios me ayuda, yo ahí sí lo voy a servir. Pues le digo una cosa, está equivocado, porque la iglesia verdadera no camina por las señales, ella camina para ver las señales. ¡Aleluya! ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces nos convertimos en una iglesia espiritual. La gente está esperando un milagro para servirlo. La gente está esperando el favor de Dios para servirlo. Dios busca una iglesia que lo sigan en las buenas y en las malas. La oración es el arma más poderosa de la iglesia, porque la oración es donde usted se comunica con el creador del universo, donde usted carga la batería, donde usted va y se conecta al Espíritu del Dios Todopoderoso, y ahí recibe fuerza, ahí recibe poder, ahí recibe la unción para vencer todos los días. Esto es maravilloso. El verso 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando, dice, contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Dice, e hizo Josué como le dijo Moisés. Levante la cabeza. Este es uno de los graves problemas de la iglesia. Cuando la iglesia no entiende que la obediencia es un fundamento poderoso. La iglesia neotestamentaria, lo hemos estado viendo en las lecciones del Espíritu Santo, tenían obediencia. Cuando usted le es obediente a Dios, usted está en la esfera de la gloria del Señor. Usted está a punto de ser empoderada, de ser empujada por el Espíritu Santo hacia adelante. Iglesia que quiere traer la bendición tiene que entender la obediencia. Josué obedeció e hizo como Moisés le dijo. Pero en esta iglesia le hablamos a iglesia espiritual, aleluya. Le hablamos a gente obediente, amén. Cuando usted entiende lo que es la obediencia, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está atrayendo la gloria de Dios. Usted está atrayendo la bendición de Dios. Cuando usted entra en el nivel de obediencia, usted atrae a Dios a su vida, atrae la bendición de Dios, atrae el Espíritu Santo de Dios, atrae la gloria de Dios a su vida. La obediencia es un fundamento neotestamentario. Dice, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí quiero que reparemos. En la época antigua, los israelitas aprendieron esto. Cuando ellos querían hacer sus plegarias, cuando ellos querían estar a solas con Dios, cuando ellos querían reunirse con el creador del universo y tener adoración a Él, como lo explicamos siempre, hacer su itbodedut, hacer sus plegarias, sus clamores, sus oraciones, sus ruegos, como quiera decirlo, sus rezos, ellos subían a la cumbre de alguna montaña para adorar al Señor arriba de la montaña. Entonces Moisés, Aarón y Hur subieron a adorar al creador del universo, porque la iglesia tiene que entender que la guerra es espiritual y solo la oración hace que se rompan las cadenas. No, esto hay que entenderlo, iglesia. La oración es el fundamento. Moisés subió a la cumbre. La oración es la que hace que las batallas de la iglesia sean conquistadas. No pare de orar. Sonríale hoy sí al vecino. Dígale, no pare de orar. Amén. No paremos de orar, iglesia. Sigamos. Dice, subieron al collado a orar. Le explico esto para que entendamos que el versículo, el contexto de este versículo nos dice que estos tres hombres subieron no para ver la batalla desde allá. Mire qué bonito, ¿verdad?
Qué bonito, ¿verdad? Que haya que pelee el pastor, haya que que le meta candela al enemigo en oración y en ayuno el pastor. La iglesia verdadera es una iglesia de oración. La iglesia verdadera era una iglesia que peleaba en oración la batalla. Dice la Biblia que cuando Pedro fue encarcelado, dice que la iglesia hacía oración incesante, sin parar. Oraban sin cesar mientras Pedro estaba encarcelado. Esa es la iglesia del Cordero, una iglesia de oración, una iglesia que no mide su nivel de proceso, sino que ellos miden su nivel de relación con el Creador del universo, porque la oración es el fundamento. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar, esa es la iglesia verdadera, la iglesia de oración. Por eso es que este es el culto neotestamentario. Seguimos, verso 11, lean todos conmigo, verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Eso es un símbolo poderoso, levantar las manos. Que hay gente que le cuesta levantar las manos. Cuando usted levanta las manos, usted está rindiendo culto al Creador del universo. Usted le dice: yo no puedo, pero tú sí puedes, ayúdanos. Levantar las manos es sinónimo de rendirnos. Moisés estaba rendido delante del Creador del universo, mientras Josué peleaba con aquellos varones escogidos. Mientras la iglesia escogida peleamos con los brazos levantados. No baje los brazos por nada, aunque le vengan luchas, pruebas, tentaciones, no baje los brazos. Moisés estaba en la cumbre del collado con las manos alzadas. ¿Qué cree que hacía? ¿Tomaba café? No dice la Biblia aquí que le traían un mate ni un café. Levantar las manos significa no rendirnos ante nadie más que ante el Creador del universo. Eso significa. Entonces, en el verso 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mire lo maravilloso de la guerra espiritual, hermano. Estamos hablando de guerra espiritual. Esto es lo maravilloso de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que mantenerse en un vínculo de amor, unidad, en un vínculo de un solo sentir. ¿Me está entendiendo, iglesia? En un vínculo de un solo sentir. Dice que Moisés se cansaba, porque alguna vez usted se va a sentir cansada y cansado, y no va a poder ya con las manos en el cielo, ya no va a poder más con sus pruebas, con sus luchas, pero usted va a seguir clamando. Moisés no paró de clamar. Dice que le pusieron una piedra. Esto es sinónimo de la unidad. Esto es sinónimo que la iglesia, cuando un hermano está padeciendo prueba, otro viene y lo agarra de la mano y lo sienta en una piedra. Levante las manos, vamos juntos en esta batalla. Usted no se va a morir aquí, usted no se va a quedar aquí. Vamos juntos a la cruz del Calvario. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Dice que Aarón y Hur fueron para colaborar con Moisés. Nosotros somos colaboradores unos de los otros. Lea las cartas paulinas. ¿Cuántos colaboradores tenía Pablo? Mucha gente eran colaboradores. Gente que no habían nacido con Pablo. Gente que Pablo no los había formado, pero eran hombres de Dios, eran mujeres de Dios y colaboraban con el reino, estaban unidos. Por eso es que la iglesia debe mantenerse en unidad en esta guerra, porque estamos en una guerra campal en esta vida que llevamos. Debemos orar los unos por los otros. Amén, iglesia. Avancemos. Dice que Moisés se cansaba en sus manos y le pusieron una piedra debajo de él. Y dice que Aarón y Hur sostenían sus manos. Alguien en esta noche va a tener que levantarse a sostener las manos de otro hermano. Alguien va a tener que entender: esto es espiritual, iglesia. Esto es espiritual para nosotros. Cuando yo oro por usted, estoy sosteniendo sus manos. ¿Está entendiendo esto? Cuando usted ora por mí, sostiene las manos del pastor. Cuando usted ora por mí, está poniendo una piedra debajo de mí, sosteniendo mis manos. Vamos, guerrero, no se canse, no se rinda. Vamos, guerrera, no se canse, no se rinda. Vamos para adelante. Estamos unidos en esta batalla. Aarón y Hur sostenían los brazos del profeta. Y dice que lo más maravilloso aquí, ve aquí estamos en el verso 12, ya terminamos. Dice: y así hubo firmeza hasta que se puso el sol. La iglesia firme, mire esto, la iglesia firme es la iglesia que se mantiene unida en oración. Es la guerra de la iglesia. Moisés estaba sostenido un brazo por Hur y el otro brazo
por Aarón. Y dice que así hubo firmeza en su oración. Aleluya. Oh, gloria, esto está maravilloso. Así hubo firmeza en la oración de Moisés. O sea, así hubo firmeza en la postura de Moisés. Porque Moisés estaba adorando, Moisés estaba clamando al creador del universo. Ya lo vamos a entender. Moisés estaba en una postura de oración, pero tuvo firmeza. ¿Por qué? Porque tuvo hermanos a su lado. Hermano, cuando usted ora por mí, usted está ayudándome a estar firme. Cuando yo oro por usted, le estoy ayudando a estar firme. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Por eso el amor tiene que ser el vínculo de la iglesia. Hello, estoy hablándole a alguien aquí. Porque el problema es que hoy más que nunca debemos unirnos. Esto está para que entendamos, mejor dicho, que la guerra no es contra el vecino, la guerra no es contra el hermano, la guerra no es contra carne, la guerra no es contra sangre. Por eso necesitamos, como dijo el profeta, pararnos en la brecha. Eso lo vamos a enseñar en otra lección de guerra espiritual. Dice que hubo firmeza. Sonríele al vecino, dígale: firmes, hermanos. Verso siguiente, el verso 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué lindo. Ay, ay, ay. ¿Está entendiendo lo que es la oración, hermano? Dios se agrada cuando la iglesia ora. Dios se agrada cuando la iglesia ora. Digo, Dios se pone contento, Dios danza, Dios se levanta de su trono y dice: mi pueblo me adora, voy a glorificarme. Mi pueblo me adora, voy a proveerles. Mi pueblo me adora, voy a cumplir con la promesa que yo les hice. ¿Por qué? Porque la iglesia mantiene un nivel de oración, de unidad, de comunión con el Señor. Dice que por la oración de aquel hombre, de aquellos 3 hombres allá arriba, lo digo de nuevo, por la oración de aquellos 3 hombres allá arriba, Moisés, Aarón y Hur, dice que Josué deshizo las fuerzas infernales de Amalek. Los espíritus de hurto, los espíritus de maldición van a tener que ser deshechos por la oración. Entendamos que la guerra es espiritual, iglesia. Vamos a deshacer las fuerzas infernales cada vez que nos levantamos en oración. Josué deshizo a Amalek. Los amalequitas fueron deshechos a filo de espada. Hoy tenemos que entender como iglesia que cada vez que usted ora, está destruyendo a las fuerzas infernales, está deshaciendo a toda obra del infierno, hermano. Por eso les digo y les repito: una mujer ungida, un hombre ungido es mayor adversario para cualquier fuerza infernal. Aleluya. Vamos aquí, dice el 14 para que terminemos. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Mire, dice que Dios le dijo a Moisés: escríbelo para que mi iglesia, aleluya, para que la iglesia sepa que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Cordero. Porque si la iglesia se levanta en oración, la iglesia es invencible. Recordemos a Gedeón, no usó muchos, usó pocos, porque no era de Gedeón la batalla, no era de los israelitas, era del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Aleluya. Diga al que está a su lado: tu Amalek será deshecho si mantienes tu vida en oración. Amén. Manténgase en oración, manténgase calientito, manténgase firme, manténgase fortalecido con el poder del Espíritu Santo en la oración, hermano. Amén, iglesia. Cuando usted mire a un hermano que venga a orar y que tal vez está cansado y está durmiendo, aunque sea, sacúdalo. Aleluya, pero haga algo por él. Amén. No lo vaya a criticar. Sí, porque hay gente que, mire, se lo ve a dormir, se viene al culto. No, hermano, sacúdalo, aunque sea por el amor de Cristo. Dígale: por el amor de Dios, hermano, levántese, aleluya. Gloria al Señor. El último versículo y nos vamos. 15. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre Jehová Nisi, dice esta versión. Yahweh Nisi. Esta semana que pasó estuvimos hablando de la bandera de la fe. Escuche, aquí está, es que esto es la secuencia de lo que Dios está trayendo para la iglesia. Por eso cuando usted se pierde un culto, usted perdió una gran cantidad de información del Espíritu Santo, no del pastor. Mire cuál es la bandera de los israelitas. Dice: edificó un altar. Edificó un altar Moisés. Cuando usted ora, usted edifica un altar. Y dice que le llamó el nombre a aquel altar el Señor Nisi, Adonai Nisi, Hashem Nisi, Jehová Nisi, que significa: el Señor es mi bandera. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Dios es nuestra bandera.
Cuando usted ora, usted levanta la bandera de la fe. Cuando usted clama, usted levanta la fe en alto y dice: yo sigo creyendo, aunque mi milagro no ha llegado, yo sigo creyendo. Por eso es que la iglesia debe orar. Una iglesia invencible es una iglesia que ora. Amén, iglesia. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Es el significado de esta preciosa palabra, Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Les expliqué que los amalequitas simbolizan a los espíritus demoníacos que vienen a robar, que vienen a quitarle su bendición. Son aquellos que se levantan para quitarle su bendición. Entonces, cuando usted mire que la cosa no está bien, me huele a amalequita por aquí, levántese y acuérdese de Moisés. Suba a la cumbre del collado, váyase a la presencia del Eterno. Levante los brazos y diga: aquí estoy, Señor. La historia dice que pasaron casi un día entero peleando. Escuche, por eso se cansaba Moisés, porque no fueron 10 minutos, no fue una hora de oración. Entonces dice: por cuanto se levantó Amalek contra Israel, Dios le puso un nombre a aquel altar de oración que Moisés edificó. El altar que Moisés edificó le llamaron: el Señor es mi bandera. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Y dice: por cuanto los amalequitas se levantaron, dice que Dios levantó una bandera de generación en generación.